Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 18. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Y esta vez estamos para hablar de tu tema. ¿Cuál vamos a hablar hoy? El palo virtual, El palo virtual, sí. Del disco Betty Figueredo volumen 1. ¿Sí? Así mismo. Vamos a contar un poco cómo fue creado, concebido. Exacto, el título es un poco extraño, ¿no? Sí. El palo virtual. Pero bueno, muy en tiempos, digamos, o sea, exacto. Muy actual. Sí, ahora va a comprender un poco mejor la gente, ¿no? Exacto. El palo es un elemento que se utiliza en muchísimas cosas o de distintas maneras, ¿verdad? Está el palo de repasar, está el palo del mosquitero que volvió a estar de moda ahora sí. Porque ahora con los mosquitos, con la chikungunya o chikungunya, como sí. dicen, con el dengue y todo eso, entonces para protegernos de los mosquitos como que volvimos a usar los mosquiteros que muchos años dejamos de usar. Sí. Entonces se utiliza el palo del mosquitero. Bueno, está el palo de amasar, están los palos verdes, o sea, el palo se utiliza de distintas maneras, ¿verdad? Sí. Está el palo del campesino, que es un símbolo de poder, ¿verdad? Porque los campesinos cuando vienen con sus manifestaciones traen siempre un palo en la mano y van con eso, van expresando sus hurras, sus reclamos y en fin. Entonces, para mí es un símbolo de poder para ellos, ¿no? Uh-huh. No es que estén incitando a la violencia ni cosa por el estilo, sino es simplemente un elemento que ellos utilizan, ¿verdad? Una característica. Una característica, sí. Así mismo, es de esas manifestaciones. Sí. Pero está también el palo nefasto, ¿no? El palo nefasto, que yo le llamo palo virtual, porque no es exactamente un palo físico, ¿no? Muchas veces escuchamos en los noticieros, leemos en los periódicos, dice, una vez más, un proyecto X que pudo haber sido tremendamente útil para tal o cual situación. Entonces dice, de vuelta el palo volvió a actuar y se truncó. La rueda. El palo en la rueda de vuelta en la ¿cómo se dice? En aceptar esa ley, ¿verdad? Uh-huh. Que hay otro término, pero no me está viniendo. Uh-huh. Entonces, de vuelta quedó sin efecto un proyecto hermoso que pudo haber sido muy interesante. De vuelta al palo, ¿verdad? Uh-huh. El palo en la rueda. Entonces, para mí ese palo en la rueda, ¿verdad? Es un palo virtual en el caso, generalmente es en el Parlamento donde solemos escuchar, ¿verdad? Y ver en los noticieros de que de vuelta el no se aprobó tal ley. De vuelta no se aprobó tal ley por sí. tales o cuales cosas, de vuelta al palo en la rueda. Sí. Entonces yo compuse una canción, hasta parece circense la melodía, circo, ¿no? Porque veces. Es como, eso ya parece un circo, ¿no? Un circo. Entonces es tan lamentable muchas veces un no de uno de los integrantes de diputados o de senadores, valga para que eso quede sin efecto, ¿verdad? Sí. Entonces, o la ausencia de uno de ellos. Exacto. Uh-huh. Las famosas chicanas que le dicen, ellos saben cómo hacer cuando no quieren votar uh-huh. en pro de algo, entonces o no se van, desaparecen, uh-huh. En fin, tienen ellos su forma de moverse, ¿no? Y es frustrante, sí. Es verdaderamente frustrante ver de qué manera muchas veces nos quedamos con las ganas de tener algo que pudiera mejorar la situación de los habitantes de un país, de este sí. país, ¿verdad? Sí. Entonces yo le llamo nefasto, ¿verdad? Es un palo nefasto realmente. Y lo llamé el palo virtual. Entonces ese es el argumento de la frustración que yo sentía las veces que leía en los periódicos o en la televisión la noticia de que de vuelta se quedó sin efecto una ley que pudo haber sido fantástica. Uh-huh. Ese es el argumento de esta música. De este tema. Sí, y es una forma también de hacer tu protesta con referencia a eso. Exacto. Sin ser violenta, sino utilizando la música. Así mismo, y no estoy diciendo nada fuera de lugar, porque todo el mundo estamos viendo, todo el mundo somos testigos, y todo el mundo sufre, ¿verdad? Sí. A consecuencia de semejante acción, ¿verdad? Sí. Y eso se ve con demasiada frecuencia, Arami. Uh-huh. La movida del tablero, ¿verdad? Uh-huh. Político,
cómo echa a perder muchas veces proyectos maravillosos que pudieran ser soluciones y darnos una vida mejor y más tranquila, ¿verdad? Entonces... Y bueno, vamos a dejar la letra de El Palo Virtual en todas las redes sociales y en el canal de YouTube también para quien quiera ver, ¿verdad? Entonces los que escuchan a través del podcast pueden ver a través de las redes sociales y el canal de YouTube. Y escuchar la música, ¿verdad? Y escuchar la música en las plataformas. Exacto. ¿Sí? En todas las plataformas de música está El Palo Virtual. Entonces, o bajan o escuchan desde ahí, hay formas de... Y hagan la suya también. Exacto. O sea, es divertida, realmente dentro de todo es divertida, porque tiene un ritmo así muy... Como que o nos reímos o lloramos, pero... Así mismo, y muchas veces yapuca yegireimba entenas. Sí, el paraguayo creo que una de sus características es esa, reírse antes que llorar, ¿verdad? Así que bueno. Bueno, eso, dejamos en las plataformas, repetimos las redes sociales. Vos estás en Facebook como @BettyFigueredo, en Instagram como @BettyFioficial, en TikTok estás como @BettyFigueredo01. Yo estoy en Facebook, Instagram y en TikTok como @AramiAlfic. Y en el canal de YouTube como @BettyFigueredo. También tenés la página web que es www.bettyfigueredo.com, que la dejamos aquí. Y bueno, eso, y a través de las plataformas de podcast que puedes escuchar. Aquí en las plataformas de podcast no puedo dejar la letra porque es muy larga y no me da mucha opción la plataforma de dejar la letra. Entonces las dejamos en las redes sociales y en el canal. Y eso, ¿algo más que vos quieras agregar a este capítulo? Y bueno, espero que les agrade, que se entienda, ¿verdad? La motivación de esa canción. Y que la adopten, como dije, que la canten. El Palo Virtual, letra y música de Betty Figueredo. Perfecto, entonces bueno, esperamos que les guste, déjenos sus comentarios, si les gustó y si no les gustó también. Igual. Así que bueno. Sí, y así de a poquito vamos a ir hablando del motivo, de la razón, de cómo fueron surgiendo los temas que componen este material. Sí, Betty Figueredo, en este caso, volumen 1. En este caso tenemos acá la carátula, ¿verdad? Para los que están viendo, pero está en todas las plataformas de música, así que ahí escuchan también a través de las plataformas. Correcto. Y bueno, con esto nos despedimos. Este fue su episodio de Vivencias número 18. Yo soy Arami Alvarenga. Y yo soy Betty Figueredo. Nos vemos a la próxima. Si Dios quiere, así será.